Muchas gracias. Seguimos conversando con el doctor John Bailey, especialista norteamericano en temas mexicanos, y que acaba de presentar un libro sobre crimen e impunidad que ya está disponible y realmente es una lectura esencial para entender lo que está pasando en el país. Preguntaba John si la transición democrática en México, que le garantizó a los gobiernos de los estados mayor autonomía, más descentralización, mayores recursos económicos, al parecer ha venido acompañado también de una focalización de grupos criminales que los gobiernos de los estados no enfrentan, a veces incluso toleran, si no es que son cómplices, y la federación tampoco ha encontrado las herramientas para intervenir en el combate de estos grupos, porque están muy polarizados, son decenas, y no hay tampoco tantos policías federales o soldados incluso para encararlo, sin la participación de los gobiernos estatales, donde hay cierta apatía y resistencia. ¿Tú cómo lo analizas? Pues más o menos como mencionas tú, es que había una descentralización muy importante, una devolución de recursos y de autoridad hacia los gobernadores. Y en muchos casos los gobernadores realmente no han respondido frente a ese problema del crimen organizado. En parte fue culpa, todo el mundo está culpando a Calderón, anda poco popular, no quiero asumirme a esa banda que es anticalderonista. Pero parte de su estilo fue una desconfianza con los gobernadores. Y él fortaleció la actitud de que el problema del crimen organizado es el problema del gobierno federal. Y en la ley, como tú sabes, hay una ley de crimen organizado que da la responsabilidad al gobierno federal, pero en realidad hay que haber ahí una coordinación y una cooperación muy desarrollada. Y Calderón muchas veces mostró cierto desprecio frente a los gobernadores, y los gobernadores, esa es mi opinión, ¿no? Los gobernadores dijeron, muy bien, es problema suyo, que lo resuelve usted. ¿Hubo una fractura de colaboración entonces? Es mi impresión. Con responsabilidad en ambas partes. Sí. Y los gobernadores, en parte no tienen las herramientas, ¿no?, con que enfrentar con grupos, con milicias armadas, que pueden, pues, llevar mucha fuerza. Entonces necesita la cooperación del gobierno federal. Y en el nuevo federalismo todavía no han desarrollado los protocolos de coordinación, digamos, estrecha, que son necesarias para enfrentar a esta problemática del crimen organizado. Está mejorando, pero todavía es de los desfases, ¿no?, de la transición política. Todavía hay mucha inercia del viejo modelo de presidencialismo, que todo el mundo dice que este es su problema, señor presidente, que lo resuelva. Y la verdad es que tiene que haber mucha cooperación con los gobernadores y los presidentes municipales. Creo entender que entonces, dime si es correcto, que el problema del crimen organizado puede ser esencialmente político. Yo soy politólogo, ese es mi lente, ese es mi enfoque. Pero lo importante del crimen organizado, yo uso la imagen de un árbol. Hay una parte visible encima de la tierra, con sus troncos, sus ramas, sus hojas, etc. Es la parte violenta, la parte gangsteril, pandillas, etc. Y lo vemos. Pero la parte más importante es la parte subterránea, que son las raíces que realmente dan cobijo político, dan las interconexiones con la sociedad civil, con la clase empresarial, con otras instituciones como los periódicos, como la iglesia. Entonces, hasta que el gobierno entre en esa parte subterránea y realmente lo esclarezca, es difícil controlar el crimen organizado, porque puedes cortar ramas y puedes minimizar los efectos, pero la verdadera causa es subterránea. Y cobijo político es esencial para que prospere el crimen organizado como está prosperando hoy. El cobijo político es como el abono de ese árbol. Sí, es que hay que haber coordinación o por lo menos, como digo, tolerancia por parte de los gobernantes a nivel local y estatal. Pero en muchos casos va más allá de la tolerancia y entra el problema de la colusión, la cooperación entre grupos criminales y los gobiernos. Y esa es una nueva fase. Siempre ha habido ese problema, desde muchos años, ha habido ese problema de la infiltración de grupos criminales a nivel, digamos, local y estatal. Sinaloa es un buen ejemplo, Tamaulipas es otro ejemplo, de los 40s, de los 50s. Desde hace muchos años. Y desde entonces, John, uno de los actores de este problema también, y es un actor que también
ha mostrado muy poca colaboración es Estados Unidos. Ahí es donde está el mercado hacia donde va la droga, ahí están los principales consumidores, ahí es donde se genera los mayores ingresos para el negocio de las drogas, no en los países productores o en los países de tránsito, que también somos consumidores ya en nuestros países. Pero Estados Unidos manda la señal de que el problema es de los otros. El problema es presionar a los productores de droga para aumentar el precio en el mercado norteamericano, y así pasa década tras década y las drogas no aumentan de precio. Es una política fallida, digamos. Y ahí surge el tema de la legalización de la marihuana, que empieza en Estados Unidos. Parece una ironía que nuestros países ponen la violencia, ponen los muertos, ponen el mercado de las armas que vienen de Estados Unidos, y Estados Unidos autoriza a sus ciudadanos que consuman marihuana para su placer. ¿No te parece una contradicción brutal? Has tocado un tema que nos toma 2 semanas para desarrollar, claro, porque es una relación complicada, tiene las facetas que acabas de mencionar. Ahí está el mercado, y es el mercado de armas que vienen hacia México, entonces es una relación semi-perversa. Pero está cambiando. Ahora hay una conversación abierta en marcha en Estados Unidos sobre la legalización de la marihuana. Y es como acabas de mencionar, esa conversación va a afectar mucho a México. Pero vamos allá, es que México por mucho tiempo resistió fuertemente la participación de Estados Unidos en cuestiones, asuntos internos de México. Entonces había una resistencia a que Estados Unidos participe en, digamos, la Procuración de Justicia o los operativos policíacos en México. Hasta ahora, la DEA, los agentes de la DEA no pueden portar armas aquí en México. Eso es por la soberanía de México. Cambió esa actitud con Zedillo, el expresidente Zedillo, y había una relación más abierta. Y seguía ese cambio con el presidente Fox, y el presidente Calderón abrazó una relación mucho más estrecha con Estado con respecto a la seguridad. La iniciativa Mérida, por ejemplo. Hay la buena voluntad, ¿no?, para cooperar, pero los gobiernos siempre están buscando cómo hacerlo efectivamente. Entonces, no es el mundo de los 80s, y es más positivo que antes, y vienen cambios importantes, pero la relación es complicada. Sí, es complicada. Durante décadas hemos escuchado este argumento de que los agentes de la DEA que participan en tareas de inteligencia, que dan seguimiento a los narcos, que a veces incluso le alertan a México, el malo está ahí. O sea, saben a veces más que los mexicanos dónde hay que dar un golpe, dónde hay que detener a personas, etcétera, y que estos personajes deberían estar armados, pero uno debería suponer también, ¿no sería bueno que México desarrollara esas capacidades de inteligencia? ¿Por qué necesitamos que la gente de la DEA esté armada aquí? Y si está armada aquí la gente de la DEA, ¿por qué no pueden estar agentes federales mexicanos armados también en Estados Unidos? Porque eso tampoco se permite. No sé la ley, pero a lo mejor tienes razón, que hay restricciones. Pero has tocado un punto muy importante, que es la inteligencia. Y la inteligencia policial es esencial para que el gobierno pueda tomar acciones efectivas frente a grupos de crimen organizado. Y la inteligencia policial en México está avanzando mucho. Plataforma México fue una de las inversiones importantes que hizo Calderón, y quedan rezagos de esa iniciativa que sirven al gobierno de Peña Nieto. Pero hay que haber una inversión importante en esa herramienta que es la inteligencia. Este año el CISEN está recibiendo un aumento de 75% en su presupuesto. El órgano mexicano para mejorar la inteligencia. Exacto. Y es una señal de que este gobierno está invirtiendo en una infraestructura, en una capacidad de inteligencia policial y política. Y para mí es un buen paso. Pero esas herramientas tienen que estar acompañadas por una reforma del proceso judicial y una reforma de los ministerios públicos y de las penitenciarías. Entonces hay varias variables que están en juego y es complicada manejarlas. Pero si mejorara la inteligencia del lado mexicano, uno va a tener que hacerse una pregunta. Los agentes de la DEA y otros del FBI son muy diestros para encontrar a los malosos en México, pero los encuentran. ¿O es que los mexicanos también podrían encontrarlos, pero no los quieren encontrar? No sé. Está tocando cosas. Pues hay otra faceta, ¿no?
La mayoría de las ganancias del narcotráfico quedan en Estados Unidos, correcto, porque la ganancia principal está en la calle. Y se lava mucho dinero en Estados Unidos. Entonces, yo me pregunto a mí por qué no hay una inteligencia más efectiva con respecto al lavado de dinero en Estados Unidos y las redes, ¿no?, del sector empresarial que están involucrados en eso. Creo que Estados Unidos sí puede aportar algo en cuestiones de mejoramiento de inteligencia, la tecnología, cuestiones de Internet, etcétera. Allí en Estados Unidos está muy desarrollado eso. Y hay una cooperación entre las agencias de inteligencia y tiene que haber. Entonces creo que el estilo cambia, con el estilo del presidente Peña Nieto es otro estilo, pero la cooperación queda. Muy bien. Tu libro es muy impresionante en el diagnóstico de cuáles fueron los problemas que nos llevaron a este momento, cuáles son las lagunas que México dejó crecer, pero también cuáles son las posibles soluciones. Está en el capítulo 7, me acuerdo muy bien, este tema. Ojalá nos ayudes en el siguiente bloque a profundizar en este diagnóstico y en estas propuestas. Seguimos con ustedes aquí en La Silla Rota. Muchas gracias.